Vamos a estudiar ahora la división celular y vamos a comenzar por el estudio de la mitosis. ¿Qué tienen en común los seres vivos que observamos a nuestro alrededor y algunos que vemos en los medios de comunicación que no son de nuestro entorno? ¿Qué tienen en común una flor, un oso, un ave? ¿Qué tienen en común todos estos organismos entre sí? Bueno, tienen en común que todos ellos tienen células en sus cuerpos que se reproducen por mitosis. ¿Y qué es la mitosis? La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula, que llamaremos célula madre, se divide para producir dos nuevas células, que nosotros llamamos células hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN, ¿recuerdan? Ácido desoxirribonucleico, el ADN del núcleo de la célula, se divide en dos grupos iguales de cromosomas. Ahí tenemos entonces una ilustración de la mitosis, de una célula partiéndose mediante el mecanismo de la mitosis. Pero veamos un poco más cómo se lleva a cabo, ¿verdad? La gran mayoría de las divisiones celulares que suceden en tu cuerpo, en nuestro cuerpo, implican la mitosis. Durante el desarrollo y el crecimiento de los organismos, la mitosis llena el cuerpo de un organismo con células y durante la vida de ese individuo sustituye las células viejas y gastadas por células nuevas. Para los organismos eucariotas, es decir, que organismos que son de una sola célula, como por ejemplo las levaduras o las amibas, en general los organismos del reino protista, las divisiones mitóticas en realidad son una forma de reproducción que agrega nuevos individuos a la población. Entonces, aquí podemos nosotros observar, ¿verdad?, que tanto los organismos multicelulares eucarióticos, como estos gatos o como usted y yo, como tú y yo, y dije organismos eucariotas pluricelulares, ¿verdad? A eso somos y eso tenemos en común con estos animales. Eucariota quiere decir que nuestras células poseen núcleo definido, a diferencia de los organismos procariotas, como las bacterias, que no tienen núcleo. Aquí tenemos una ilustración también del hongo que crece en el pan o en las cáscaras de las frutas, aun cuando las metamos al refrigerador, siempre se nos pueden llenar de hongos. Bien, los seres unicelulares eucarióticos se reproducen por mitosis, mientras que en los seres eucariotas multicelulares, la reproducción de las células por mitosis sirve para que todo el cuerpo tenga sus células. Las células del cuerpo de un organismo multicelular se llaman células somáticas, donde soma significa cuerpo. Células somáticas, las que forman el cuerpo de un organismo. En todos los casos, el propósito, el objetivo de la mitosis es asegurarse de que cada célula hija obtenga el juego completo y perfecto de cromosomas. Las células con demasiados cromosomas o con una cantidad insuficiente generalmente no tienen un buen funcionamiento y esas células tal vez sean incapaces de sobrevivir, o incluso si la mutación se da durante la vida del organismo vivo, puede llegar a producirse el cáncer. Así, cuando las células experimentan mitosis,
no dividen su ADN al azar y lo echan a montones para las 2 células hijas. No. Al contrario, reparten sus cromosomas duplicados en una serie de pasos cuidadosamente organizada. Aquí en esta ilustración entonces podemos ver cómo esta célula al momento de dividirse está trasladando hacia un extremo, hacia una parte, a la derecha va una parte de los cromosomas y hacia la izquierda otra parte de los cromosomas. Ahora la mitosis tiene 4 fases, que son la profase, la metafase, la primera fase es la profase, la segunda es la metafase, anafase y telofase. Algunos estudiosos del tema consideran que la profase tiene una profase temprana y una profase tardía, pero nosotros vamos a ver básicamente una sola profase. Así que en este resumen tengo las 4 etapas de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. La citocinesis, es decir, la división propiamente dicha de la célula cuando se parte ya en 2, la citocinesis es una fase que se da al final en la telofase, pero comienza a generarse, ¿verdad? Desde la anafase, comienzan ya desde el momento que el núcleo se desintegra, la membrana nuclear se desintegra, el citoplasma va experimentando cambios hasta que al final de la telofase la célula está partida por la mitad. Para recordarnos las fases en el orden que ocurren, podemos utilizar un recurso mnemotécnico. Recuerden que pro, meta, ana y telo son los prefijos con los que identificamos cada una de las fases. De manera que la frase prometo, Ana, telefoniarte puede servirnos para recordar pro de prometo, meta, ¿verdad? Prometo, ana de anafase y telo de telofase. Prometo, profase, metafase, ana de anafase y telofase, telefoniar. Así podemos recordar las fases de la mitosis en su orden. Pero antes de que ocurra la primera fase de la mitosis, hay una etapa en la cual le llamamos interfase. En esta interfase ocurren algunos sucesos importantes que debemos de reconocer. Antes de que inicie la profase, es decir, la primera fase de la mitosis, el ADN nuclear está disperso y en forma de cromatina. Así se encuentra los cromosomas están indistinguibles dentro de la célula. Entonces, durante la interfase van a ocurrir algunos sucesos sumamente importantes. Decía que los cromosomas están en una forma indistinguible llamada cromatina. La cromatina es una sustancia que se encuentra en el núcleo de la célula formando material cromosómico. Durante la interfase está compuesto de ADN unido a proteínas. Así es la cromatina. Ahora, durante la interfase, los cromosomas están, como decía, extendidos y desenrollados. La interfase, como la vamos a estudiar, tiene 3 etapas. Tiene una etapa llamada G1, ya vamos a explicar qué es la G. Tiene la etapa S y la etapa G2. Pero bueno, durante la interfase es importante notar que el núcleo está rodeado por una membrana y en el interior del núcleo está la cromatina, es decir, el material en el que está el ADN de la célula. Y bueno, aquí observamos también los centriolos.
más bien dicho, los centrosomas de los que se forman los centríolos. Por cierto, en la interfase uno de los eventos importantes es la duplicación del centríolo. Es decir, que hay uno y luego, por eso aquí en la imagen ya se ven dos, porque en la interfase se duplican. Veamos qué más ocurre durante la interfase. La interfase comprende entonces tres periodos, el periodo G1, el periodo S y el periodo G2. Para comprender un poco lo de la G, la S, G1, la S y la G2, vamos a explicar lo siguiente. G1 y G2 significan en inglés gap, lo cual para nosotros lo podemos interpretar así como un espacio vacío en el tiempo de vida del ciclo celular. Es decir, se creía, más bien dicho, se creía que durante ese periodo no ocurría prácticamente nada en la vida de la célula. Pero ya vamos a explicar un poco más, ¿verdad? En el G1, en el primer espacio, G1, lo que ocurre es que los centríolos se duplican. Hay que recordar que los centríolos solamente forman parte de células animales. Los centríolos son producidos por los centrosomas de la célula. Ahora nos volvemos a la imagen anterior y aquí nosotros vemos centrosoma produciendo centríolos. Esto que vemos adentro del centrosoma son los centríolos y en este caso este centríolo y este centrosoma están duplicados. Los centríolos son estructuras tubulares de las que van a originarse algunas hebras microscópicas que van a formar una estructura celular llamada huso, que va a tener la función de separar los cromosomas hacia los lados de la célula. En la parte G1, en la primera G1, que es la primera fase del intervalo de crecimiento, la célula adquiere o sintetiza materiales necesarios para dividirse, y en esta fase es importante, en el periodo de la célula, es sensible a las señales internas y externas de que le ayudan a la célula a tomar la decisión de dividirse o no dividirse. Cuando pasa esta etapa y la célula recibe las señales de que viene la división celular, entonces la célula comienza a crecer, digamos que alcanzó la madurez, comienza a crecer hasta un tamaño adecuado y entonces lo que ocurre aquí es que el ADN, que estaba disperso en forma de cromatina, comienza a volverse distinguible en los cromosomas, ¿verdad? Entonces los cromosomas comienzan a ser observables. Al principio estaban dispersos en forma de cromatina, pero durante el periodo S, los cromosomas comienzan a ser observables e incluso a duplicarse. En la parte G2, después que se ha duplicado el ADN y se han formado lo que vamos a llamar como cromátides hermanas, ya las voy a mostrar, la célula ha completado su crecimiento y después de la mitosis la célula continúa dividiéndose y repite estas mismas etapas. En la etapa S que mencionaba, en la etapa de síntesis, ocurre que la hebra de cromosoma, que aquí la podemos ver, veamos solo esta mitad, duplica su ADN y se forma otra hebra, otra parte del cromosoma, sigue siendo el mismo cromosoma, pero tiene una copia de él. Es como que tú tengas la página de tu libro y vayas a una fotocopiadora. Al cabo vas a tener la página de tu libro original y la página copiada. En los dos está la misma información. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Esta hebra de cromosoma se duplica y entonces ahora tenemos otra. Y una está pegada a la otra, la original pegada a su copia, por una zona
una zona que le llamamos centrómero. Esta parte se llama centrómero y es la parte donde una hebra del cromosoma se une con su hermana. Entonces, consolidemos la idea, ¿verdad? Durante el periodo de síntesis, la fase S de la interfase, en la fase S de la interfase, el cromosoma se replica, se copia, dando lugar a un cromosoma hermano que tiene exactamente la misma información que el original y se unen ambos, el original y su hermano, por un extremo llamado centrómero. Vean qué importante es que los hermanos permanezcan unidos. Podemos ver entonces en esta ilustración las fases del ciclo celular. En la fase 1, en la G1 de la interfase, vemos entonces que los centrosomas generan los centriolos y los centriolos se duplican. Aquí los vemos duplicados. Eso es lo esencial de la parte 1 de la interfase. En este primer espacio del ciclo, se duplican los centriolos. Luego que los centriolos se han duplicado, y bueno, debo recordar que los centriolos son de naturaleza tubular y van a producir pequeñas y microscópicas fibras tubulares también, que van a ejercer un papel importante a lo largo de toda la mitosis. En la fase 2, la fase de síntesis de la interfase, lo esencial es que el ADN que aquí, los cromosomas que aquí estaban dispersos en cromatina, aquí ya comienzan a ser distinguibles, y no solo eso, también se duplican formándose los cromosomas hermanos que tienen la misma información cromosómica del original y uniéndose por el centrómero se forman las cromátides hermanas, como lo que estábamos viendo hace unos minutos. En la siguiente fase, la célula termina su crecimiento, su maduración e inicia de nuevo su reproducción, comenzando por la profase, continuando con la metafase, anafase, la telofase, hasta terminar en la citocinesis, es decir, el rompimiento de la célula madre en dos células hijas, que cada una va a volver a repetir este ciclo que hemos analizado hasta el momento. La profase se distingue entonces como por ser la primera fase de la mitosis y comienza lo siguiente. Los centriolos que se duplicaron en la interfase comienzan a migrar hacia los polos y comienzan a producir algunas hebras que nosotros que van a formar parte del uso, le llamamos uso acromático o le llamamos uso mitótico, perdón, y este uso mitótico es el que va a unir, fíjense bien, un centriolo con el otro, pero también unas fibras del uso se van a unir con las hebras de cromosoma, con los cromosomas. Entonces, el núcleo de la célula comienza a desintegrarse cuando comienza la profase. Una señal de que una célula comenzó su división por mitosis es que el núcleo comienza a perder su membrana celular. Luego comienzan a ser visibles los cromosomas. Ya no están en forma de cromatina, sino ahora ya tomaron la fórmula enrollada que nosotros típicamente conocemos de los cromosomas. Habíamos dicho que los centriolos migran hacia los extremos de la célula y se comienza a formar el uso mitótico. Por lo tanto, si te pregunto cuáles son las características de la mitosis, vamos a decir que son 4 características. En primer lugar, comienza a desaparecer la membrana del núcleo, comienzan a visualizarse los cromosomas, desaparece por lo tanto la cromatina, los centriolos emigran hacia los polos de la célula y
comienza a surgir el uso mitótico. ¿Cómo es el uso mitótico? Bueno, el uso mitótico está formado por microtúbulos que pueden unirse a los cromosomas en un punto llamado cinetocoro. En el cinetocoro, si nosotros observamos acá, en esta ilustración tenemos los cromosomas con sus cromátides hermanas unidas por el centrómero. El centrómero contiene ADN porque viene de los mismos cromosomas. Pero hay unas proteínas aquí, como que hacen a veces de pegamento, que unen una hebra con otra, y esas proteínas forman lo que se llama el cinetocoro. Entonces, el uso mitótico consiste en tubos que salen desde el áster. ¿Qué es el áster? Bueno, el áster es el centríolo que está produciendo fibras que van hacia los cromosomas. Van buscando el cinetocoro de cada cromosoma. Hacia eso va. Bien, en la profase ocurre algo bien importante. En la profase las células ya está formado el uso acromático y los principales acontecimientos durante la profase son los siguientes. La cromatina se empieza a condensar formando los cromosomas. La envoltura nuclear se fragmenta hasta desaparecer. Desaparece el nucleolo dispersándose en el citoplasma. Cada centríolo duplicado en la interfase se desplaza a un extremo de la célula. Entre ellos se forma el uso acromático, unos filamentos hechos de proteínas. Los cromosomas se unen a una fibra del uso acromático por medio del centrómero, de tal forma que las cromátidas quedan orientadas hacia los polos de cada célula. Los centrosomas, una vez unidos a las fibras del uso, se van moviendo hacia el centro de la célula. Veamos esto a continuación. La siguiente fase, que es la metafase. Los centríolos produjeron fibras de proteína que se conectaron a los cromosomas por medio del cinetocoro. Estas fibras que vemos acá se llaman uso, el uso mitótico. Y en el centro están ordenados los cromosomas. Las fibras del uso se van a unir con cada pareja de cromosomas. Recuerden que está el cromosoma original y su copia, unida por el cinetocoro, ¿verdad? Por el centrómero. Ahora, el uso va a conectarse con el cinetocoro de cada uno de ellos. Entonces, en la metafase ustedes van a distinguir, cuando les presentemos esquemas, ustedes van a distinguir que estamos representando la metafase porque van a ver alineadas en el centro los cromosomas, alineados en el centro los cromosomas, y vamos a ver en los extremos del esquema los centríolos emitiendo fibras denominadas uso, ¿verdad? Denominadas uso. La metafase es la fase de mayor duración y los principales acontecimientos son que los cromosomas ya están totalmente condensados y se sitúan en el centro de la célula formando lo que conocemos como placa ecuatorial. Esta es la placa ecuatorial. Los cromosomas están unidos a las fibras del uso acromático por el cinetocoro de cada cromosoma. Recordemos bien esto porque a veces
nos confundimos. Debemos de recordar que el uso acromático se conecta con el cinetocoro del cromosoma. Con él se conecta. La siguiente etapa es la anafase. En la anafase lo que ocurre es lo siguiente. Las fibras del uso comienzan a jalar hacia los extremos a los cromosomas. De manera que un cromosoma migra hacia un extremo y su copia migra hacia el otro extremo. Vean qué importante fue la replicación del ADN en la interfase. Ahora bien, ya se desprendió. Los cinetocoros fueron rotos aquí. Se rompió la proteína que formaba el cinetocoro y los centrómeros se separaron también y una fibra de cromosoma se viene para acá, a la derecha, a la izquierda en este caso, y a la derecha. En otras palabras, a los extremos. Las cromátidas de los cromosomas se separan por el centrómero, debido a que se acortan las fibras del uso acromático. Cada cromátida se dirige hacia un centríolo, situado en cada uno de los polos de la célula. A cada polo de la célula van el mismo número de cromátidas, ya que se han dividido los cromosomas en dos cromátidas. Bien, entonces, esta es una cromátida y así. Y esta es la cromátida hermana de esta es la cromátida hermana de esta, y así cada una se separó de su hermana y se fueron hacia los extremos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, ya se explicó, las fibras del uso comienzan a recortarse y al recortarse jalan a esas cromátidas hacia los polos. En eso consiste la anafase. Luego viene la telofase, la cuarta etapa en la que ya podemos observar que de nuevo aparece la membrana nuclear. Comienza a formarse una membrana nuclear alrededor de los cromosomas que se vinieron a los extremos. Así que en cada extremo de la célula se ha formado un núcleo, se está formando un núcleo. Y en su interior están quedando las cromátidas que se separaron, que por cierto vuelven a descondensarse y vuelven a formar la cromatina. Los cromosomas comienzan a desenrollarse y a transformarse en cromatina. Desaparecen las fibras del uso acromático, fueron degradadas. También comienza la formación de la envoltura nuclear a partir del retículo endoplasmático rugoso de la célula. Y en estos momentos la célula tiene dos núcleos. Entonces ocurrirá un fenómeno llamado citocinesis, el cual consiste en el rompimiento de la membrana por el centro y la separación de la célula madre en dos células hijas. Ahora, fíjense bien, la información genética que tiene esta célula es exactamente igual a la información que tiene esta. Y estas células nuevas tienen la misma información genética que tenía la célula original de la que salieron ellas. La citocinesis es la última etapa de la fase de la mitosis, donde el citoplasma se va estrechando, es decir, un estrangulamiento, acá ocurre un estrangulamiento, se va estrechando a nivel de la zona ecuatorial, es decir, el centro de la célula madre. Se va formando como una cintura muy delgada, hasta que se divide y quedan formadas dos células hijas, que han de iniciar el periodo de interfase con el objetivo de crecer y comenzar a reproducirse. Con la citocinesis finaliza la fase M del nuevo ciclo celular. La citocinesis, una vez concluida la división del núcleo, tiene lugar la división del citoplasma. La palabra citocinesis significa división del citoplasma. Esto ocurre tanto en células animales como vegetales, pero de manera diferente.
En el caso de la célula animal, lo que ocurre es que hay un estrangulamiento. Y después de ese estrangulamiento realizado mediante la formación de fibras, esta célula se parte en dos, como ya lo dijimos anteriormente. Y cada parte va a contener la información genética de la célula original. Pero en las células vegetales ocurre algo diferente, puesto que las células vegetales tienen una pared celular, la cual les impide estrangularse como ocurrió con las células animales. Entonces, como hay una pared celular, estas células son muy rígidas. Entonces, lo que ocurre es que se forma un tabique de separación, Y allí, en esa zona del tabique de separación, la célula se corta y se obtienen dos células nuevas, que son dos células hijas, porque provienen de la misma célula madre original. La mitosis se utiliza para casi todas las necesidades de división celular de un cuerpo. Agrega nuevas células durante el desarrollo y sustituye las células viejas y gastadas a lo largo de tu vida. El objetivo de la mitosis, como ya dijimos, es producir células hijas que sean genéticamente idénticas a sus células madres, sin un solo cromosoma que esté más o que esté menos. Y bien, esto ha sido todo para la clase en la que les explico la mitosis.